Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me dicen que hay una familia que viene de Puerto Rico que nos está visitando, que son huéspedes del hotel. ¿Dónde está esa familia? Queremos verla. Vamos a darle un aplauso. ¡Qué bendición! Bienvenidos. Qué rico que pueden tener este tiempo para venir y escuchar la palabra y estar aquí con nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana para que lo que Él quiera hablar a nuestros corazones se haga vida en nosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor. Creemos que tú la envías con un propósito, Señor. Propósito de transformar nuestras vidas. Declaramos que es espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, hasta los tuétanos, hasta dividir el alma del espíritu, Señor, aún discernir nuestros pensamientos. Y bendito Rey, declaramos en el nombre de Jesús que nuestros corazones están abiertos para que tú, Señor, la siembres en nosotros, que pueda dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cuántos saben que estamos a mitad de año? Estamos a mitad de año y no sé si se les ha hecho como corto el año, que este año ha ido volando. No sé si tienen esa sensación cada que ven el calendario y miércoles se está acabando el año ya. Y vemos cómo los tiempos se están acortando, ¿verdad? Y necesitamos ponernos las pilas. Dios nos dio una promesa este año y dijo que nosotros reverdeceríamos este año. Amén. Y no sé si te pasa que cuando ves que van avanzando los tiempos, que va avanzando los días, tú dices, bueno, ¿cómo va el proyecto de este año? ¿Cómo van los propósitos de este año? Yo decía en el primer servicio que nosotros cuando hacemos planeación estratégica generamos unos logros por alcanzar o unas metas por alcanzar, pero también tenemos que identificar unos indicadores de logros para ver cómo vamos. Porque de repente se nos puede pasar el año completo y terminamos a final de año diciendo otro año que pasamos y en las mismas. Pero Dios quiere hacer cosa nueva con nosotros. Amén. Y yo le decía a los de esta mañana que tenía esa reflexión conmigo mismo, porque yo me puse muchas metas cuando inició este año, sobre todo porque el Señor nos habló proféticamente y nos dijo que sería un año de reverdecer. ¿Cuántos sienten que han reverdecido este año? Por ahí se escucharon como 3 amén solamente. O sea que hay que ponernos las pilas entonces. Porque la pregunta del $1.000.000 es, ¿has reverdecido o no este año? Porque la palabra profética que el Señor soltó fue esa, que reverdeceríamos. Entonces, si esa es la palabra profética, nosotros tenemos que ver que efectivamente en nuestras vidas eso se produzca. Amén. Porque si vamos a terminar este año y de repente no, seguimos áridos, seguimos así, no hemos reverdecido, entonces que el Señor se equivocó, no era la palabra de este año. No, pero somos nosotros los que tenemos que alinearnos con eso. Y yo le pregunté al Señor, Señor, en estas áreas donde yo todavía no he visto los renuevos, lo nuevo de Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no he reverdecido en esas áreas? Y el Señor me da esta palabra en Isaías capítulo 44. Acompáñame ahí. Isaías capítulo 44, versículo del 1 al 5. Dice la palabra: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, el Señor te ayudará. Amén. Siga diciendo, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otros recibirán con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Amén. Esta es una promesa de las más hermosas que hay en la Biblia para el pueblo de Dios. Esta es una promesa que se le soltó a Israel. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros somos
el olivo injertado, es decir, que nosotros hacemos parte de esas promesas porque nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Y cuando Dios erige su pueblo, lo llama Israel y dice, este pueblo voy a bendecirlo, nosotros lo que venimos a ser adquiridos, somos injertados en esas promesas. Por eso nosotros también podemos decir que somos hijos de Jacob, porque nosotros fuimos injertados de parte de Dios para ser parte de su pueblo. Esto lo digo porque es muy importante que entendamos que hay promesas que fueron soltadas literalmente para el pueblo de Israel, pero son promesas que nos alcanzan porque fueron no pensadas exclusivamente para el pueblo, sino para el pueblo de Dios, para lo que Dios eligió por su pueblo. Hoy podemos decir que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y tú y yo hacemos parte de la iglesia de Jesús. Hoy nosotros somos el Israel espiritual por el cual Dios va a venir, el pueblo escogido de Dios, que nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta promesa también es para ti. Y quiero que analicemos por un momento lo que dice esta palabra. La palabra empieza diciendo, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así que lo primero que podemos ver aquí es que tú y yo hemos sido escogidos. Solamente un amén. No sé si a ti te emociona la idea de que Dios te escogió, de que Dios te eligió. Porque tú pudieras estar en este momento en cualquier lugar, pero Dios te escogió para bendecirte. Porque la promesa de Dios con su pueblo es que lo bendeciría para que el pueblo fuese de bendición a otros. Entonces tú eres un escogido de parte de Dios. Lo segundo que aparece allí dice que Él es nuestro hacedor, es decir, que Él es nuestro Padre. ¿Y cuántos están alegres por tener un Padre como Dios? Amén. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Padre. Así que esa promesa también la podemos reclamar. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros somos sus hijos y somos herederos también, coherederos con Cristo Jesús. También dice esa promesa que acabamos de leer, que Él nos ayudaría. Y la ayuda de Dios sería una ayuda de todo el tiempo, en todo momento. Él envió su Santo Espíritu para que nos ayudara. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo está para nuestra ayuda. Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu Santo está para nuestro provecho. Él lo envió como nuestro ayudador. Así que quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que en las circunstancias que estás viviendo no las tienes que vivir solo. No tienes que trabajar solo por las cosas que quieres alcanzar. No tienes que pasar solo por los procesos de Dios, porque el Espíritu Santo está contigo y está para nuestra ayuda. Amén. Y eso es una promesa que podemos cada uno de nosotros tomar. También dice el Señor allí, no temas, no temas. Y sabes que hay un no temas para cada día del año. En las Escrituras están registrados 365 no temas. Y es porque Dios está muy, pero muy interesado en que nosotros entendamos que si Él nos ayuda, no tenemos que tener temor. Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios somos mayoría. Así que no temas, porque el temor nos paraliza. El temor es alimento del diablo. El temor hace que nosotros dejemos de avanzar en el reino. El temor hace que nosotros nos paralicemos. Y Dios dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar en todo lo que estés viviendo, trasegando en tus proyectos. Yo te voy a ayudar. También dice que Él derramaría agua sobre los sequedales y ríos sobre la tierra árida. Y quiero detenerme aquí con esa promesa. Y ahí es donde Dios habla a mi corazón. Porque si tú no estás reverdeciendo en alguna área de tu vida, la promesa dice que Él derramaría agua en los sequedales y que Él haría correr ríos en los lugares que estaban áridos. Lo que quiere decir es que Dios su parte la está haciendo. Que aunque tú no veas reverdecer alguna área de tu vida, quiero que sepas que Dios la está regando todos los días. Quiero que sepas que Dios ha hecho salir ríos en el desierto para ti. Camino de Damasco dice la palabra que se llenaron los estanques. Dios es el más interesado en que nuestra tierra esté rociada con el agua de su espíritu. Entonces, si nosotros no estamos reverdeciendo, es porque algo no estamos haciendo nosotros. Escucha eso. Porque si Dios está haciendo su parte, entonces, ¿qué no estamos haciendo nosotros para no ver el reverdecer de Dios, el renuevo de Dios en nuestras vidas?
Y ahí es donde viene esa confrontación de parte de Dios para conmigo. Y yo empiezo a preguntarme, ok, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer entonces? Porque si tú estás haciendo tu parte, entonces hay algo que yo no estoy cumpliendo. Hay algo con lo cual yo no me estoy alineando para poder verlo. También dice ahí que derramaría su espíritu sobre nosotros, sobre nuestras generaciones. Y sabes, esta mañana orábamos por sanidad. Y ahorita orábamos por Cari, porque el espíritu de consuelo venga sobre ellos también. El amor de Dios, el poder de Dios. Dios está haciendo su parte. Te entregó su espíritu. Pero entonces, ¿por qué no estamos reverdeciendo? Y dice también que enviaba bendición sobre nuestros renuevos. Y yo busqué en la traducción del lenguaje actual, y el verso 3 en la traducción del lenguaje actual dice: yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Dile a la persona que tienes a tu lado: vida nueva. Sabe que los renuevos de Dios son vida nueva. Mira lo que dice la palabra y acompáñame en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Dice, de tal manera que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo acá? Si alguno está en Cristo, todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la reflexión que tenemos que hacernos es: si yo estoy en Cristo y si dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Dios no miente, Dios no se equivoca. Entonces, si yo no estoy viendo las cosas nuevas, la pregunta es: ¿estoy en Cristo? La pregunta es: ¿estoy bajo el manto de la obediencia de Dios para ver que las cosas nuevas ocurran? Porque dice su palabra claramente que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Tú y yo deberíamos dejar de ser los mismos de antes y tendríamos que ser nuevas criaturas. Tú y yo tendríamos que dejar de ser los mismos con los errores, las equivocaciones, los defectos, y tendríamos que ser en Cristo Jesús nuevas criaturas. Algo nuevo tendría que estar pasando en nosotros. Y de repente, si no está pasando eso nuevo en ti, tienes que preguntarte: Señor, ¿dónde está la causa de mi estancamiento? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o ay, ay, ay? Porque es importante que nos confrontemos, porque Dios está haciendo lo suyo. Y esta es una promesa que Él quiere que nosotros reclamemos. Además dice que reverdeceríamos como los sauces. Los sauces habla ahí de que están plantados junto a corrientes de agua. Él se ha preocupado por sembrarte en un lugar para que tú recibas del agua viva. Él se ha preocupado porque tú seas un árbol que dé buen fruto. Y termina diciendo que nosotros diríamos: yo le pertenezco a Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo le pertenezco a Dios. ¿Y sabes qué implica pertenecerle a Dios? Que somos obedientes a Él. ¿Qué implica pertenecerle a Dios? Que nosotros vamos a caminar conforme a su voluntad. Si tú dices: yo le pertenezco a Dios, si te identificas con Cristo, entonces en tu vida debería estar pasando, y en mi vida debería estar pasando, lo que Dios diga. La voluntad de Dios debería estar haciendo en nosotros. Si no se está haciendo la voluntad de Dios, una vez más voy a la pregunta, tendríamos que preguntarnos: ¿estamos en Cristo? ¿Le pertenecemos a Él? Y si esa respuesta de repente hoy no la tienes muy clara, yo creo que es una buena oportunidad para que Dios nos convenza en esta mañana que necesitamos por todos los medios que el Señor haga algo nuevo con nosotros. Amén. Entonces, en el marco de esa pregunta y de esa reflexión, yo le dije: ok, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor me habló de principios. Hay que aplicar los principios. Los principios de Dios son universales. Los principios de Dios son verdad. Los principios de Dios son los que traen transformación en nuestras vidas. Tan es así que aún la gente que no conoce de Cristo y aplica los principios de Dios, se les hace. Porque los principios de Dios son infalibles.
Y yo encontré 7 principios y les decía a los de esta mañana, probablemente tú vas a hallar más de 7 principios mientras estamos conversando. Probablemente tú vas a hallar otras cosas que vas a extraer y yo espero que el Espíritu Santo hable a tu corazón de qué es exactamente lo que cada uno de nosotros debe hacer para ver reverdecer este año su vida en Cristo Jesús, que algo nuevo pase en la vida de cada uno de nosotros. Entonces veamos qué es un principio. Un principio es una ley o es una regla universal que debe cumplirse con cierto propósito. Es fuente, es origen, es primera causa y es aquello de lo cual algo procede. Quiere decir que de los principios de Dios proceden todas las cosas. Son leyes infalibles de Dios que nosotros sí o sí tenemos que cumplir. Si nosotros no cumplimos los principios de Dios, no esperemos que ocurran las cosas que creemos que van a ocurrir. A nosotros como cristianos muchas veces nos encanta agarrar verdades de Dios que no están sustentadas en sus principios. Queremos verdades como cuáles, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Amén. Eso es una verdad de Dios. Pero el principio correcto sobre el cual tiene que estar sujeta esa verdad de Dios es que Él es la verdad y nosotros tenemos que estar en la verdad de Dios. Amén. Si yo no estoy en su verdad, ese principio no se aplica para mi vida. Yo puedo decir con mi boca, sí, es que el Señor, el amor de Dios echa fuera el temor, cubre multitud de faltas, pero si no estoy agarrado con el principio correcto, no se va a cumplir. Y es necesario que nosotros nos conectemos con los principios de Dios. Dios me habló de 7 principios. Esta mañana prediqué 3. No los puedo volver a repetir por el tema de tiempo. Entonces te pido que por favor busques allí en el Facebook del Pastor Iván, o el martes creo que está publicada esa enseñanza en la página de YouTube. El primer principio es el principio de la individualidad, solamente los voy a mencionar. El segundo principio es el principio del autogobierno y el tercer principio es el principio de la soberanía de Dios. Entender que Dios es uno, que es individual y que nos hizo individuales a cada uno de nosotros es fundamental para poder entender lo que yo tengo que hacer en Cristo Jesús. Entender el principio del autogobierno nos va a ayudar efectivamente a poder caminar no con lo que la gente dice, no solamente por las leyes que no debemos hacer, sino caminar en la gracia, que es lo que dijo Dios que debíamos hacer. Y el principio de la soberanía nos ayuda a no estar molestos con Dios. Eso es lo fundamental. A no estar de pelea con Dios, porque Él es soberano. Y porque cada cosa que Él hace, tenemos que entender que la hace para el bien de los que le aman. Que cuando Él hace algo es porque sus pensamientos, dice Isaías 55, son más altos que los nuestros y sabe que nos conviene. Y sabe Dios que Él tiene pensamientos de bien con nosotros, que siempre va a hacer las cosas para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto principio es el principio del carácter cristiano. Dile a la persona que tienes a tu lado, es tan importante el carácter para poder ser transformado. El carácter de Dios se forma en nosotros cuando se graba en el corazón de cada uno de nosotros, de una persona, se graba. Piénsalo de esa manera, porque la palabra carácter es carácter. Es como cuando se está escribiendo a máquina, ¿verdad? Y se están grabando las palabras en las hojas. O se está haciendo un grabado sobre una piedra o sobre una roca. Eso es carácter. Entonces, cuando se graba la conducta de Cristo en nosotros, quiere decir que se forma el carácter. El carácter se forma cuando nosotros somos transformados en la persona del Señor. Cuando nos empezamos a aparecer en la persona del Señor y no nos conformamos con lo que nosotros somos. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla exactamente de eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios jamás ha dicho en su palabra quédense igualitos. El único que es igual es Él. Amén. A veces nosotros creemos que nosotros tenemos que ser como Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero sabes que las cosas de Dios son contextualizadas en el tiempo. Amén. No es lo mismo la iglesia de Dios de hace 50 años que la iglesia de Dios de hoy día. No es lo mismo. Si nosotros no empezamos a cambiar para contextualizar las cosas que están ocurriendo, nos vamos a quedar atrás. Acuérdate que Dios vive en la eternidad.
Es decir, él hace 50 años era conforme a hace 50 años, pero hoy es conforme a hoy. Y mañana va a ser conforme a mañana sin cambiar. No sé si puedes entender lo que estoy diciendo. Él es eterno, Él no cambia. Sus principios son los mismos. La palabra va a seguir siendo la misma. Pero la manera como se contextualiza la palabra, y no estoy hablando de amoldar o de maquillar la palabra con los tiempos, no. La forma como nosotros entendemos la palabra va a empezar a cambiar en la medida en que la revelación de Dios conforme a los tiempos se da. Los libros se están abriendo y cada vez nosotros vamos a entender más cosas. No es lo mismo la revelación de hace 50 años. Hace 50 años ni siquiera se creía, por ejemplo, en profecías. Pero hoy entendemos que la palabra profética es tan importante para llevarnos también a la verdad de Dios. Y la palabra profética más infalible que hay es la misma palabra que está escrita aquí en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el Señor, no te conformes, sino sé transformado a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos es fundamental. Escúchame esto. No te conformes con lo que hasta ahora eres. Muchos prefieren quedarse en la versión pobre de cada uno, teniendo baja autoestima, conductas pecaminosas, malos hábitos, malas relaciones, y se conforman con eso. Con la famosa frase, yo soy así. Así me creó el Señor. Escucha eso. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso? Yo soy así. Así me hizo el Señor. Mentira. Dios nos dice, no se conforme. Si en ti hay malos hábitos, si en ti hay pecado, si en ti hay cosas que no están bien delante de los ojos del Señor, tienen que ser transformadas en Cristo Jesús. Porque si no son transformadas en Cristo Jesús, no vas a poder llegar a la plenitud de lo que Él quiere que nosotros lleguemos, a la estatura del varón perfecto. Esos son los ojos que tenemos que tener puestos en Cristo para cambiar conforme a la imagen que Él nos está presentando. Acuérdense que Adán cometió una equivocación, entró el pecado, pero Cristo lo redimió. Y nosotros tenemos que volver al principio original de bendición del hombre y no conformarnos con lo que hasta ahora somos, con frases como esta sociedad está echada a perder. Cada vez los jóvenes serán peores. ¿Cuántos hemos dicho eso? El país cada vez va a ser peor. Las cosas cada vez van a estar peores. Mira, eso va a estar peor para el mundo, pero para nosotros no tiene que ser así. Porque nosotros hacemos parte de una promesa que nos bendice, que nos atrae hacia que nosotros seamos aún agentes de transformación para el mundo. Si las generaciones, dice la palabra, que nuestras generaciones tienen que ser lumbreras en medio de una generación perversa. Sí, las generaciones serán perversas, pero las nuestras tendrán que ser luz. Mientras todo el mundo está haciendo lo malo, está pagando, ¿cómo es que le dicen? Las dádivas, ¿cómo es que le dicen ahorita en el gobierno? Está muy de moda. Mermelada, si hoy todo el mundo come con mermelada, nosotros no. Nosotros estamos llamados a otra cosa, a ser íntegros, a ser honestos en el Señor. Estamos llamados a ser quienes pongan una pauta de bendición para el resto de la humanidad. Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El principio que está allí es que quien debe ir a la casa del alfarero somos nosotros. Levántate, dice, y ve a la casa del alfarero. Los que conocen ese pasaje saben que el profeta llegó y vio cómo en las manos del alfarero una vasija se rompe. Y él la puso en la rueda y volvió a hacer la vasija, y ahora conforme a la voluntad del maestro que estaba haciendo la vasija. Y sabes que ahí hay un principio, que si nosotros vamos donde el alfarero, es decir, buscamos a Dios en oración, en alabanza, en adoración, ¿sabes qué va a ocurrir? Escucha esto, y esto probablemente le va a dar respuesta a algunas cosas que te están pasando.
va a ocurrir que el Señor va a romper la vasija. Eso se llama proceso. Y tú dices, bueno, Señor, pero si ahora te estoy buscando, si ahora yo, mejor dicho, me volví el mejor cristiano del mundo, ¿y por qué ahora me está pasando esto? Tranquilo, estás en las manos del alfarero. Dios te está procesando. Dios necesita romper la vasija, quebrarnos para hacerla ahora conforme a su voluntad. Y si tienes un llamado en el Señor, aún más. Porque los que tenemos llamado en el Señor vamos a ser procesados hasta que salga la vasija bien finita. Y el proceso duele. Canta, el que canta el taller del maestro, se me escapa el nombre, Alex Campo. Cuando canta el taller del maestro vengo, pues él nos curará. Y dice que es doloroso, en la canción dice, es doloroso ir al taller del maestro. Pero los procesos de Dios son necesarios. Y cuando tú entiendes los procesos de Dios, empiezas a hallar propósito en lo que Dios hace. Y cuando ves algo que, wow, es doloroso, está pasando, tranquilo, estás en el taller del maestro. Algunos de ustedes hoy están en el taller, tranquilos. La vasija está rota, pero estás en la rueda del maestro. Y Él va a hacer algo mejor. Es mejor que tú seas hecho por Él y no por ti mismo. Porque lo que nosotros hacemos, nuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Él es el maestro de maestros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escucha esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Allí está la clave de ese versículo. ¿Quieres ver eso en tu carácter? La fe, la paz, el gozo, el amor, la templanza, todos esos dones que aparecen, todos esos frutos que aparecen allí, frutos del carácter. Pero aquí está la clave del versículo, en el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Volvemos a la pregunta. ¿Has crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos? ¿Estás siendo guiado más por el Espíritu? Dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si no estamos andando por el Espíritu, sino más por la carne, quiere decir que no hemos crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, pero los que son de Cristo es, ¿seremos de Cristo? Amén. Allí está la pregunta. Y cuando empezamos a darle respuesta a esas preguntas, insisto, esto no es para condenación. Esto es para que nos pellizquemos. Ok, no soy de Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser de Él? ¿Qué tengo que rendir para ser de Él? ¿Cómo tengo que buscarlo para ser de Él? ¿Cómo tengo que hacer para que el Espíritu Santo transforme mi vida? Y Dios va a empezar a traer esa obra porque todos quieren ver los frutos. Normalmente ese versículo lo leemos hasta el versículo 22. Los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, y todos nos encantamos con los versículos. Qué chévere, ojalá yo tenga esto. Yo quiero tener amor, quiero tener paz, gozo. Pero ojo, aquí está la clave de tenerlo. Tenemos que crucificar nuestra carne para poder realmente. Por eso, por favor, ve al mensaje de esta mañana para que veas el autogobierno. Y vas a entender cómo es necesario que nosotros realmente dejemos de tener excusas frente al pecado. Tenemos sencillamente que rendirnos a Él, dejarlo atrás. Dios está diciendo, deja el pecado atrás, deja todo atrás, tú eres una nueva criatura en mí. Así que necesitamos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Quinto principio, mayordomía. Señor, ayúdanos con el tiempo. Mayordomía. Ahorita el pastor hablaba un poco de eso. La mayordomía es la administración de los recursos que Dios nos ha entregado. Los dones, los recursos intelectuales, la familia, el ministerio, la iglesia, lo financiero. La mayordomía no solamente porque pensamos que mayordomía es administrar plata. Y créeme que de lo que menos es administrar plata. Mayordomía es administrar lo que Dios te entregó. Y lo que Dios te entregó es mucho más que dinero. Amén. Cuando Adán estaba caminando conforme al principio de la mayordomía, todo para él era perfecto. Vivía en un paraíso. Pero en el momento en que deshonró lo que Dios le entregó, en ese momento lo perdió todo.
Así que quiero que miremos exactamente lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. La principal propiedad que Dios nos dio fue nuestra conciencia, porque allí están expresadas las leyes morales y éticas de Dios. Escucha eso. La palabra en Romanos capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Por eso es que nuestra conciencia es nuestra mayor posesión, porque allí están todas las leyes morales y éticas de Dios. Allí. Si puedes entender eso en esta mañana, créeme que tu vida cristiana va a cambiar. Porque nosotros tenemos una conciencia racional. Escucha esto. Tenemos una conciencia racional donde Dios nos habla y en donde están todos los conceptos morales que nos indican lo correcto que debemos hacer. ¿Cuántos saben la diferencia entre lo bueno y lo malo? Levanten la mano los que sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ok. La pregunta es, si yo tengo una conciencia racional, es decir, que sabe lo bueno y lo malo, entonces ¿por qué hacemos lo malo? Porque además de esa conciencia racional tenemos algo que se llama la lógica emocional. Y la lógica emocional es lo que queremos hacer. Es donde están expresos nuestros deseos. Una cosa es lo que tengo que hacer y otra cosa es lo que quiero hacer. Y ahí está el problema. El problema está que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Las leyes de Dios están escritas, están para nosotros. Aquí hay algunos que tenemos muchos años de estar en Cristo y sabemos todos los mandamientos, no los conocemos, los hemos escuchado por lo menos alguna vez. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos una conciencia que nos indica que está bien y que está mal. Pero nosotros nos dejamos guiar por nuestra lógica emocional, por los deseos, por lo que queremos. Me quiero levantar temprano, pero mi cuerpo no se quiere levantar temprano, entonces lo que yo deseo es dormir y por eso duermo. Pero sé que tengo que levantarme a hacer ejercicio. Sé que tengo que actuar bien, sé que tengo que ser coherente, sé que tengo que diezmar, sé que tengo que ser obediente al Señor, pero mi lógica emocional me indica, esto es mejor, me parece que es así, a mí me gusta de esta manera, y en ese momento nosotros ponemos como en una balanza la lógica racional, la conciencia racional, lo que debemos hacer, la ley de Dios, y en otra balanza lo que yo quiero hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que haga para mi vida, para la vida de los demás. Amén. Entonces es un problema de conciencia y Dios quiere que nosotros atesoremos que Él está hablando a nuestra conciencia. Así que nosotros tenemos una lucha constante entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que queremos hacer. Así que la mayordomía se expresa como un principio de fidelidad a Dios. Si somos fieles a Dios, hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es un tema de elegir hacer lo correcto delante de Dios y eso nos hace fieles, o hacer lo incorrecto delante de Dios. Ser fieles en lo muy poco es ser fieles en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque dice aquí, el que es fiel en lo muy poco también lo es más fiel. Dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que si somos fieles en lo que Dios nos ha entregado hasta ahora, y hablaba en uno de los principios de esta mañana, de que efectivamente nosotros somos individuales. Dios nos dio una individualidad. Tienes que ser fiel en lo que Dios te entregó, tus dones, tus talentos, lo que Dios te ha entregado a ti, y dejar de compararte con otras personas. Si eres fiel con eso, eres un hombre justo delante del Señor. Y esa justicia delante del Señor es lo que hace que nosotros podamos ser buenos mayordomos. Pero de este principio se extrae un principio que me parece aún todavía más importante. De este principio de la mayordomía, el principio de la honra. No es un sexto principio, está inmerso en este.
el principio de la honra. Y por eso decía, mientras Adán honró el principio de la mayordomía, todo estaba bien. Pero en el momento en que él deshonró lo que le habían entregado, en ese momento lo perdió absolutamente todo. Escucha esto. Dios siempre está demandando honra. Ser un buen mayordomo es honrar lo que Dios nos ha entregado. La palabra dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa palabra temor allí aplicada es la palabra honra. En la honra a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Te vas a hacer sabio si aprendes a honrar a Dios. Mateo capítulo 10, escucha esto, Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está hablando Jesús. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí está hablando el Señor de honra. Escuchen esto, porque esto es muy importante. El Señor está diciendo, para poder honrarme, aprendan a honrar a los demás. Dios no está diciendo solamente honrenme a mí, porque aquí es donde se tienen que aplicar los principios de la manera correcta. Dios está diciendo, el que honra a un profeta, o el que honra, dice aquí, el que vosotros recibe, está refiriéndose a la honra, a mí me recibe, está hablando Cristo. Y el que me recibe, a mí, recibe al que me envió, recibe al Padre. Escucha esto. Para que tú puedas honrar a Dios Padre, tienes que honrar a Jesús. Y para honrar a Jesús, Él está diciendo, tienen que ser honrados entre ustedes mismos. Y luego dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La recompensa de profeta es lo que para el profeta está dado, lo vas a recibir tú por cuanto le honras. Y se está refiriendo la palabra aquí a uno que es mayor que tú. Hay como 3 escalones aquí. Honra a los que están en eminencia, llámese profeta, pastores, maestros, honra a los que están en eminencia. Y vas a recibir de recompensa por esa honra lo que le estás dando a ellos. Lo que ellos iban a recibir a un profeta, por ejemplo, si tú lo honras, vas a recibir lo que Dios le entregaría a ese profeta. Revelación, dones, palabra de ciencia, lo recibirías tú. Esa es porque de pronto se ha malentendido ese versículo, cuando dice que recibiríamos recompensa de profeta. Y luego dice, el que reciba un justo es alguien como tú. Es una persona que está, digamos, en tu nivel. Si tú honras a tu hermano, si tú lo bendices, vas a recibir entonces bendición de justo. Pero también termina diciendo que si nosotros honramos a uno de los pequeñitos del Señor, así sea con un vaso de agua fría. Y ahí se está refiriendo tal vez los que están en sujeción debajo de ti. Tal vez tus empleados, tal vez las personas que son siervos tuyos, hónralos. Cuando nosotros los honramos, si honramos a uno de los pequeñitos del Señor, dice la palabra, de cierto digo que no perderá su recompensa. Yo me puse a pensar en eso. Y yo dije, Señor, ¿cuántas veces nosotros deshonramos a nuestras autoridades? Deshonramos a los que están, voy a llamarlo de esa manera, a los que están a nuestro nivel. Y aún deshonramos a las personas que están por debajo de nosotros, que tal vez nos sirven. Tal vez cuántas veces has llegado aquí a la iglesia y hay un servidor en la puerta que te está recibiendo con un abrazo y de repente le pasas por delante, porque tal vez lo consideras menos que tú. O a la empleada del servicio de tu casa. O a la persona que está en el restaurante sirviéndote. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú lo deshonras, estás deshonrando a Dios. Cuando tú deshonras a esa persona, directamente estás deshonrando a Dios, porque está diciendo el Señor, el que recibe alguno de estos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces por ahí puedes entender por qué hay recompensas que no has recibido. Porque a lo mejor hay honra que no has dado. Porque a lo mejor hay honra que no has soltado, que necesitas soltar. ¿Cuántos honramos a nuestros pastores?
Cuando nosotros, y la honra, ojo, la honra no solamente es un tema económico, porque a veces todo lo reducimos a eso. ¿Cuánto honramos a nuestros pastores con un abrazo, con una llamada, o aún con un regalo, una invitación a almorzar? Y no es que estoy diciendo invítenos a almorzar ahora, pero estoy diciendo es, si aplicamos los principios de Dios, vamos a recibir las recompensas que vienen por aplicar esos principios. Que se lo inviten, que sea live. Y honrar a tus hermanos, a los que están contigo. La recompensa de justo también vendrá. Si nosotros hacemos una cultura de honra en la iglesia, créanme que algo va a empezar a pasar. Porque van a empezar a venir las recompensas de parte de Dios. Y no te estoy diciendo, hazlo para recibir la recompensa. Sino aplica el principio para que veas que aplicando los principios de Dios vas a ser recompensado. Amén. Eso es muy importante. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de las ofrendas y de los diezmos y de las primicias no es un tema de plata, es un tema de honra. ¿Qué dice aquí? Honra a Jehová con tus bienes. No dice, dale a Jehová tus bienes. Hónralo. El pastor hablaba de la viuda pobre. Esa mujer dio de lo que tenía. Lo único que tenía. La ofrenda de esa mujer era más honrosa que la de aquellos que dieron mucho, pero lo estaban haciendo probablemente sin honra. Amén. Cuando tú honras, no necesariamente estás supliendo una necesidad. Cuando tú honras, realmente lo que estás haciendo es exaltar, resaltar a esa persona a la que tú estás honrando. La hace sentir bien. Es como que tú no recibirías en tu casa si la casa está sucia, ¿verdad? Bueno, por lo menos espero que sea así. Cuando alguien te va a visitar, tú te preocupas por limpiar la casa porque huele rico, porque eso es honra. Si tú vas a transportar a alguien en tu carro, tú limpias tu carro por dentro porque eso es honra. Entonces, si empezamos a honrar, si nosotros realmente le damos al Señor, no porque creemos que con eso vamos a suplir una necesidad, sino porque le queremos honrar al Señor. Piensen en lo siguiente: si fuese Jesús el que estuviera pastoreando la iglesia y estuviera aquí, ¿cómo le honrarían a Él? Si hoy Jesús estuviera aquí en el púlpito predicando, ¿qué le darías a Jesús? Te pregunto, ¿qué le darías a Jesús? Aquí más de uno es capaz de quitarse pues hasta la ropa que tiene para dársela a Él. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no entendemos que si honramos a los que estamos aquí, estamos honrando directamente a Dios? Porque Él nos ha enviado. Amén. Y va a venir una recompensa de parte de Dios por eso. También nos enseña la palabra en Efesios 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Los estás honrando? ¿Estás honrando a tu papá y a tu mamá? La Biblia dice, hónralos si quieres que te vaya bien, si quieres ser de larga vida en esta tierra. Y a veces no honramos a nuestros viejos. Y no los honramos ni siquiera con una palabra de afecto, no los honramos con darles una ofrenda, no los honramos con visitarles. Y creo que Dios está hablando, honra a tus viejos si quieres que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces tal vez no nos está yendo bien porque nos falta honra. Yo me puse a pensar en eso y dije, Señor, a mí me falta honra por mis padres. Sobre todo porque mi papá está fuera del país. Necesito aprender a honrarlo más, llamarlo más, estar más con él. Y con mi mamá que la tengo, que vive incluso conmigo, necesito honrarla más. Yo te invito en esta mañana, tú quieres ver que te vaya bien y tener larga vida en esta tierra, honra a tus viejos. Y eso va a traer recompensa sobre tu vida. Es tan tremenda este tema de la honra que allí en Primera de Samuel, no lo voy a leer, en el capítulo 2, hacia el versículo 29, está la historia del profeta Elí. ¿Y sabes qué pasó con el profeta Elí? Dice la Biblia que él
prefirió honrar más a sus hijos que a Dios. Y por cuanto honró más a sus hijos que a Dios, toda la bendición que había sido soltada por él le fue retirada. Dice el verso 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué palabra tan tremenda? Porque muchas veces preferimos honrar a nuestros hijos que honrar a Dios. Porque el nene no quiere ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Porque el nene tiene sueño, no vamos a la iglesia. Porque ponemos nuestros hijos muchas veces por encima de Dios, deshonrando a Dios. Y mira lo que pasó con el profeta Elí. Había una bendición perpetua en su vida y el Señor la quitó porque él prefirió honrar a sus hijos que honrar a Dios. El primer lugar de Dios, nadie lo puede tocar. Amén. Él debe ser honrado sobre todas las cosas. Si puedes entender este principio en esta mañana, yo estoy seguro que el Señor va a cambiar tu vida cristiana en el nombre de Jesús. Principio número 6. Ya me quedan solo 7 minutos. Principio número 6. Principio de la siembra y cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Siembra deshonra y vas a cosechar deshonra. Siembra antipatía y vas a cosechar antipatía. Siembra de manera escasa y de manera escasa vas a recoger. Eso es un principio infalible. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escucha eso. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué quieres ver en tu casa este 2018? Siembra lo que quieras ver. ¿Quieres ver amor? Siembra amor por tu familia. ¿Quieres ver que tu familia es bendecida? Siembra, profesa bendición de tu boca. Siembra buenas semillas. Me llama la atención que el Señor dice aquí, en esta palabra de Mateo 13, que las semillas que tenemos que sembrar son buenas. Quiere decir que hay malas semillas. Quiere decir que hay veces que nosotros sembramos cosas malas y por eso cosechamos cosas malas. Que a veces nosotros sembramos deshonra y cosechamos deshonra. Que a veces sembramos en nuestros hijos, por ejemplo, podemos estar sembrando irreverencia, podemos estar sembrando grosería y eso es lo que vamos a recibir de ellos. Dios está diciendo: el reino de los cielos se compara a un hombre que sembró buenas semillas. ¿Qué quieres ver en 2018? Y yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 12, versículo 30, hablando de este principio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor aquí está diciendo que tenemos que amar al Señor con el corazón, con el alma, con la mente. Pero quiero dejar sembrado esto en tu corazón. También dice con todas tus fuerzas. No sé si habías pensado en eso. Cuando habla con todas tus fuerzas, está hablando de trabajo. Dios me decía: tú quieres que las cosas que no has visto ocurran, tienes que hacer las cosas que no has hecho. Tienes que trabajar por el reino. Tienes que trabajar duro por ver las cosas que quieres ver. Si no trabajas por las cosas que quieres ver, no vas a poder cosecharlas. A lo mejor estamos muy quietos esperando que Dios haga, pero Dios está diciendo: hay que trabajar. Si no trabajamos por ver las cosas, y eso es una manera de amar, de honrar a Dios. Si no trabajamos por ver las cosas, nos van a pasar. Lo que estamos haciendo con Comunife Escucha
es trabajar por algo que es de Dios. Cada que se paran aquí a dar el anuncio, estamos trabajando, estamos haciendo lo que nos corresponde. La bendición ya fue soltada de parte de Dios, la promesa fue soltada. Nosotros estamos haciendo lo que humanamente nos corresponde. Trabaja duro y vas a ver buenos resultados. En el único lugar donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Pero de lo contrario, si tú quieres ver éxito, tienes que primero trabajar. Amén. Y a nosotros, los costeños y los latinos, eso nos cuesta trabajo. Nosotros somos muy vida chévere, muy vida fácil. Queremos que todo ocurra. Queremos ver la iglesia llena. Queremos ver que nuestras finanzas están flotando. Queremos ver muchas cosas, pero no nos gusta trabajar para ver eso. Tenemos una fe basada en la flojera, dice David. Pero nosotros realmente tenemos que tener una fe agresiva. Dice la palabra que el reino está sufriendo violencia y son los agresivos, los violentos, los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces tenemos que trabajar duro. Aplica ese principio en tu vida para que puedas ver lo que Dios quiere entregarnos. Amén. Y finalmente, el principio de la unidad y la unión. La unidad es el estado de ser uno, es un estado interno. La unión es el hecho de juntar dos o más cosas en una sola. Ese es el estado externo. Quiere decir que para que pueda haber una buena unión, tiene que haber primero una buena unidad. Tiene que haber una unidad interna. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Solamente si nos unimos en una unidad interior, con un mismo espíritu, con un mismo propósito y todos jalando la carreta hacia el mismo lado, vamos a poder ver lo que queremos ver. Aplica ese principio en tu casa, aplícalo en la iglesia, aplícalo en donde tú quieras y va a dar resultado. La Biblia dice que una casa dividida no prospera. Cuando hay un propósito por acá y uno por allá, tenemos que unirnos. Y el Señor me decía esta semana mientras caminaba que nosotros tenemos que aprender a orar los unos por los otros, a ponernos en acuerdo para orar por las cosas. Sabes que nosotros somos muy individualistas y nosotros normalmente queremos ver las cosas y queremos a veces llevarnos la gloria nosotros solos. Y Dios está en una dispensación, esto lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Estamos en una dispensación donde no es un hombre ungido, sino una iglesia ungida para ver las cosas de Dios. No se trata de que aquí se monte un siervo y sí, amén por hombres como James Lee que vino la semana pasada. Amén por eso, amén por los pastores y los maestros que pasan por aquí ungidos del Señor. Pero Dios, más que un hombre ungido o una mujer ungida, quiere una iglesia ungida. Que cuando tú ores y oremos en acuerdo, las cosas ocurran. Queremos ver las sanidades, oremos todos por sanidad. Queremos ver prosperidad en la iglesia, oremos todos por la prosperidad de la iglesia. Tú quieres ver que tu familia anda, reúnete con tus hijos, con tu esposa y oren juntos, oren hacia donde quieren que Dios les lleve. Oren conforme a la voluntad de Dios, oren con fe. Y el Señor, estoy seguro que va a empezar a hacer algo nuevo. El mensaje que el Señor quería que yo trajera esta semana, este domingo, es que esto es con el concurso de toda la iglesia. Es que este año ya Dios soltó la promesa. Dios nos quiere bendecir, quiere reverdecernos, quiere que hayan renuevos en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Créanme, mis amados, si nos quedamos de brazos cruzados esperando que Dios haga todo el trabajo, te vas a quedar esperando. Porque entre otras cosas ya Dios lo hizo. Lo que a Él le corresponde ya lo hizo. Ahora somos nosotros los que tenemos que arrebatarlo. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que ponernos las pilas y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Si tú has recibido esta palabra, quiero que te pongas en pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana
que nos dé la valentía para empezar a aplicar sus principios. La intención del Espíritu Santo en esta mañana no es que sea esta una prédica emocional y que tú hoy te salgas de aquí diciendo, qué buena palabra, chévere, sino que tú realmente agarres estos principios. Yo no los he alcanzado. Yo estoy aquí parado hablando de ellos y no es porque yo los estoy cumpliendo. Yo estoy en el proceso y le estoy pidiendo, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Me senté con mi esposa y le dije, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Porque en esas áreas de nuestra vida donde no estamos viendo resultados, la Biblia nos dice, ya Él regó las aguas. La tierra árida, ya Dios regó el agua. Ya Dios la bendijo. Nos toca a nosotros sembrar la semilla, nos toca a nosotros aplicar los principios. Entonces, yo sé que hay personas, porque créeme que nosotros estas últimas semanas hemos tenido como, no sé si a ustedes les ha pasado, que has tenido a veces como esas semanas donde usted dice, pero bueno, Señor, ¿qué pasa? Me la tienes montada. Pero nos toca a nosotros mismos como decir, hey Dios, perdóname. Yo sé que tú eres maravilloso. Y algo que he sembrado en mi corazón y les digo a mis hijos y a mi esposa, siempre declaremos que Dios es bueno. Siempre declaremos que para siempre es su misericordia. Porque eso nos vacuna cuando tenemos quejas en nuestra boca. Cuando tenemos inconformismo, falta de fe. Uno dice, Señor, no sé, no entiendo, pero tú eres bueno. Señor, no sé, no entiendo, pero para siempre es tu misericordia. Y entonces pareciera que el Espíritu Santo te levanta, te inyecta de fe. Y tú puedes saber que las cosas no están mal. Que todo hace parte de un proceso, de un plan más grande que nosotros mismos. Que el mundo no se trata de ti, se trata de Él. Que el reino de los cielos nosotros lo podemos traer a la tierra si nosotros sencillamente le decimos, Señor, aquí estoy dispuesto a que hagas conmigo. No es fácil. Hay veces que es doloroso. Pero créeme que una vez salgamos del proceso, seremos renovados, perfeccionados, como la planta, como el oro, dice la palabra. Sí. Y es lo que Dios quiere hacer. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos que se han sentido así. Por aquellos que han sentido que este año arrancaron con fuerza, pero van a mitad pero Señor, ¿qué pasa? Y han tenido esa sensación de que no están funcionando las cosas. Y de repente estás compungido en tu corazón. Hay queja, tal vez que estás dolido, tal vez sencillamente estás diciéndole, Dios, ayúdame. Yo quiero orar por esas personas, porque yo me he sentido así. Y porque el Espíritu Santo hizo esa obra en mí de levantarme, de hablar a mi corazón y de decirme, tienes que avanzar, tienes que seguir. Yo hoy siento la autoridad del Espíritu para orar por los que se han sentido así. Si tú eres uno de esos, ven acá adelante, yo quiero orar por ti.